Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que, bueno, digamos que va a encender la chispa de la intriga y con fuerza. Prepárense para algo jugoso, algo que ha estado circulando por ahí, susurrándose en los pasillos, inundando las redes sociales, exacto. Hoy vamos a sumergirnos de lleno con la mayor profundidad posible, en el misterio que rodea a Demet y Can. Ya saben, esos nombres resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, pero últimamente han estado más cerca que nunca, generando un revuelo que ha dejado a todos con la intriga a flor de piel. Y lo que es más interesante, se reunieron en secreto, en un encuentro que ha desatado la locura. Sí, leyeron bien. Secreto. Y como ustedes saben, aquí en el canal, somos como detectives, nos encanta destapar esos secretos, desentrañar los enigmas que el mundo del asterisco showbiz asterisco intenta ocultar. Así que en este vídeo vamos a analizar a fondo la reunión secreta de Demet y Can, desmenuzando cada detalle, cada rumor, especulando sobre lo que pudo haber pasado, explorando todas las posibilidades imaginables y por supuesto tratando de averiguar qué traman. ¿Cuál es el gran secreto que comparten? ¿Están listos para entrar en el mundo del chisme, el análisis exhaustivo y por supuesto, la diversión descontrolada? Porque yo sí. Estoy que ardo por compartir con ustedes todos los detalles, todas las especulaciones, todas las teorías conspirativas con una sonrisa, claro. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de conjeturas, de rumores y de deseos, permítanme recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de análisis, rumores, chismes jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad, porque como saben, aquí la información vuela, y no queremos que se pierdan nada. Y ahora sí, vámonos de lleno con el chisme. Así que para empezar, como buenos detectives, repasemos un poco lo que sabemos hasta ahora. Necesitamos un contexto, una base sólida para construir nuestras teorías. Demet, una de las actrices más queridas y con más éxito en la industria, conocida por su carisma desbordante, su talento innato que deslumbra en cada escena, y su capacidad para conectar con el público de una manera única. Su sonrisa ilumina cualquier pantalla, y su actuación es siempre impecable. Y Can, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con una carrera igualmente brillante, llena de éxitos, y una imagen que, bueno, es imposible no notar. Su porte, su elegancia, su mirada intensa, son ingredientes que han cimentado su fama. Ambos tienen legiones de fans, ambos son figuras públicas extremadamente populares, con una influencia considerable en el mundo del entretenimiento, y ambos, últimamente, han estado rodeados de rumores, con un halo de misterio que los envuelve. Pero la bomba, la noticia que hizo temblar los cimientos del asterisco showbiz asterisco, llegó cuando se supo que se reunieron, y no en un evento público, ni en una entrevista programada, ni en un set de grabación a la vista. Sino a puerta cerrada, en un encuentro cuidadosamente planificado, en la más absoluta discreción. La noticia se filtró a través de varias fuentes, fotos de paparazzi incluso, que aunque borrosas, con ese estilo tan característico, no dejaban lugar a dudas. Demet y Can estaban juntos compartiendo un espacio íntimo, ajenos a las miradas indiscretas. La noticia se propagó como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando un sinfín de reacciones. Las preguntas empezaron a surgir de inmediato, como flechas que se clavan en el corazón de la intriga. ¿Qué estaban tramando? ¿Cuál era el motivo de ese encuentro secreto? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿Un proyecto profesional en común? ¿Una colaboración artística que podría romper récords? ¿O quizás simplemente una conversación entre colegas, algo más personal, alejado del foco mediático? Vamos a analizar cada posibilidad, desentrañando los detalles, sumergiéndonos en las profundidades de la especulación. Empecemos por la más obvia, la que siempre enciende las alarmas y dispara la adrenalina, un proyecto profesional. La industria del entretenimiento es una máquina voraz, que constantemente busca nuevas combinaciones, nuevas fórmulas, nuevos proyectos que puedan atraer al público y generar ganancias. La química entre Demet y Can, esa chispa que se intuye en sus pocas apariciones juntos en eventos, esa conexión que el público percibe en caso de que decidan trabajar juntos, sería explosiva, literalmente. Ambos tienen la capacidad de protagonizar cualquier tipo de proyecto, desde comedias románticas que nos hagan reír y suspirar al mismo tiempo, hasta dramas intensos que nos hagan reflexionar y emocionarnos hasta las lágrimas.
Un guión con ellos dos, un guión bien escrito con una historia cautivadora, sería, sin duda, un éxito asegurado, un fenómeno mediático que arrasaría en las taquillas y en las plataformas de streaming. Imaginan a Demet y Can protagonizando una película juntos. Una comedia romántica donde las risas y los momentos tiernos se entrelacen a la perfección. O tal vez un drama de época con vestuario elegante y actuaciones impecables. O una serie de televisión con capítulos llenos de giros inesperados, de secretos y de pasiones desbordadas. Una miniserie con una historia contada con maestría, con una narrativa que nos mantenga pegados a la pantalla hasta el final. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas despierta nuestra imaginación y nos llena de expectativas. Quizás estaban hablando de un nuevo guión, de una historia que los apasiona, que los motiva a dar lo mejor de sí mismos. O tal vez ya tenían algo en mente, un proyecto en desarrollo, y solo estaban discutiendo los detalles finales, los aspectos creativos, la visión que comparten. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, este tipo de reuniones son pan de cada día, el motor que impulsa la industria. Los actores y actrices, los directores y productores, los guionistas y los inversores, constantemente están buscando nuevas oportunidades, nuevos proyectos, nuevas colaboraciones que puedan generar expectación y éxito. Y teniendo en cuenta la popularidad, el talento y el magnetismo de Demet y Can, no sería ninguna sorpresa que estuvieran considerando, analizando, sopesando alguna colaboración, algo que nos dejaría a todos con la boca abierta. La siguiente posibilidad, y una que siempre genera revuelo, que siempre despierta el interés del público y de la prensa, es la de una posible relación romántica. Ya saben, la idea de que dos celebridades tan atractivas, tan exitosas, tan codiciadas, puedan estar saliendo, que puedan estar sintiendo algo más que una simple amistad, siempre es un tema de conversación recurrente, el combustible que alimenta los rumores y las especulaciones. Y seamos honestos, a veces, la química que vemos en pantalla, esa conexión que percibimos en sus interacciones, se traslada a la vida real, traspasa la barrera de la ficción y se convierte en algo más. Aunque no tenemos ninguna evidencia concreta, ninguna prueba irrefutable de que Demet y Can estén involucrados sentimentalmente, la reunión secreta, el encuentro a puerta cerrada, alimenta esa especulación, enciende la llama de la intriga. Es posible, solo una posibilidad, que simplemente se estén conociendo mejor, que estén explorando una posible conexión que va más allá de lo profesional. Quizás solo se sentían atraídos el uno por el otro por su personalidad, por su encanto, y querían averiguar si había algo más, si existía esa chispa que los uniera en un nivel más profundo. O quizás simplemente son amigos, dos colegas que se respetan y se admiran mutuamente. No todos los encuentros secretos implican necesariamente una relación romántica, no siempre hay un romance en juego. A veces las celebridades simplemente quieren hablar en privado, sin la presión constante de los medios, sin el escrutinio de los fans, sin la necesidad de dar explicaciones públicas. Y aquí es donde entra en juego la tercera posibilidad, una que a menudo se pasa por alto, pero que es igualmente válida y relevante, una simple conversación entre amigos, un encuentro amistoso. Demet y Can podrían ser amigos cercanos, que prefieren mantener su amistad fuera del ojo público, lejos de los titulares y de los flashes. Quizás se reunieron para discutir algo personal, algo que no quieren compartir con el mundo, una situación que requiere confidencialidad y discreción. O simplemente querían pasar un rato agradable, lejos del trabajo y de la fama, disfrutando de la compañía del otro, compartiendo una cena, una conversación, un momento de relax. En el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado, un lujo que no siempre pueden permitirse. Y a veces es necesario tomarse un tiempo para uno mismo, para proteger su intimidad, para alejarse de las cámaras y de los focos, para recargar energías y mantenerse cuerdos en un mundo tan frenético. Ahora vamos a profundizar en los detalles de la reunión, como buenos investigadores, analizando cada pista, cada indicio. ¿Dónde se encontraron? ¿En qué lugar se llevó a cabo este encuentro secreto? ¿Cómo se supo, cómo se filtró la información? ¿Hubo testigos, personas que pudieran dar testimonio de lo ocurrido? Según las fuentes que por supuesto debemos tratar con cautela, la reunión tuvo lugar en un lugar discreto, alejado de las zonas más concurridas, donde la posibilidad de ser reconocidos y molestados era mínima. Un restaurante con poca afluencia de público, un lugar tranquilo y privado, con una atmósfera íntima y relajada, que les permitiera conversar sin ser interrumpidos, sin ser objeto de miradas indiscretas. Los paparazzi, siempre al acecho, siempre en busca de la noticia, de la primicia, lograron capturar algunas fotos.
Fotos que, aunque borrosas, con ese estilo tan característico, con esa estética tan peculiar, fueron suficientes para confirmar el encuentro, para demostrar que Demet y Can estaban juntos. Las fotos, por supuesto, no revelan mucho, no nos dan una imagen clara de lo que pasó, pero sí muestran a Demet y Can conversando, riendo, disfrutando de la compañía del otro con una evidente complicidad. No hay besos apasionados, ni abrazos efusivos, ni gestos románticos que delaten una relación. Simplemente dos personas hablando, compartiendo un momento, intercambiando ideas y emociones. Pero como ya sabemos, las imágenes pueden ser engañosas, pueden ocultar más de lo que revelan. Lo que vemos en las fotos es solo una pequeña parte de la historia, una instantánea fugaz, un fragmento del encuentro. Lo importante, lo verdaderamente crucial, es lo que no vemos, lo que no sabemos, lo que se esconde tras esa fachada de aparente normalidad. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto, de estas pistas, de estas conjeturas? ¿Qué conclusiones podemos extraer de este análisis, de esta investigación? Primero, que la privacidad es algo muy valioso para Demet y Can. Han logrado mantener este encuentro en secreto, lo cual demuestra su deseo de proteger su intimidad, de evitar la intromisión de los medios y de los fans. Segundo, que la reunión fue intencionada, planeada, no un encuentro casual o fortuito. Se tomaron el tiempo y las molestias de organizar este encuentro, lo cual sugiere que había algo importante que discutir, algo que requería confidencialidad y discreción. Y tercero, que algo se traen entre manos, algo que aún desconocemos, que está a la espera de ser revelado. La pregunta que nos atormenta es ¿qué? ¿Qué es lo que están tramando? ¿Qué secreto comparten? Vamos a explorar algunas teorías más específicas, a profundizar en las posibilidades, a especular sobre lo que podría estar ocurriendo. ¿Podrían estar planeando un proyecto benéfico juntos? Ambos son conocidos por su compromiso social, por su solidaridad, por su deseo de ayudar a los demás, y no sería ninguna sorpresa que quisieran colaborar en una causa que les importa, que les toca el corazón. Quizás están organizando un evento para recaudar fondos, una gala benéfica, una campaña de concienciación sobre alguna problemática social, o quizás están trabajando en un proyecto para ayudar a los más necesitados, para hacer del mundo un lugar mejor. Otra posibilidad que siempre genera interés es que estén negociando con una marca, que estén considerando una colaboración comercial. Demet y Can son dos de los rostros más atractivos, más influyentes, para cualquier campaña publicitaria. Si están trabajando juntos, podrían estar considerando una colaboración en el mundo de la moda, de la cosmética, de la perfumería, o cualquier otro producto que encaje con sus personalidades, con sus valores y con su imagen. Una campaña conjunta podría ser un éxito rotundo, un impulso para las ventas, y una oportunidad para que ambos artistas expandan su influencia y su alcance. Y no nos olvidemos de la posibilidad más, digamos, explosiva, la que más expectación genera. Podrían estar preparando una sorpresa para sus fans. Un anuncio importante, una noticia inesperada, algo que nos dejará a todos con la boca abierta, con la respiración entrecortada. Podría ser un proyecto secreto que aún no se ha revelado, una nueva colaboración que nadie esperaba, o incluso, una nueva etapa en sus vidas personales, un cambio trascendental. ¿Quién sabe? La imaginación no tiene límites. En este punto, la especulación es inevitable, como una marea que sube sin cesar. Los rumores y las conjeturas, las teorías y las hipótesis, van a seguir circulando por las redes sociales y por los medios de comunicación. La verdad seguramente se revelará con el tiempo, pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este misterio, de esta intriga, de esta sensación de expectación. Podemos seguir analizando las fotos, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, buscando pistas, buscando indicios, buscando la verdad. Podemos seguir imaginando qué es lo que están tramando Demet y Can, qué secreto comparten, qué nos deparará el futuro. Una cosa es segura, una conclusión que podemos sacar de todo esto: la reunión secreta de Demet y Can ha generado mucho interés, mucha expectación, mucha curiosidad. Y como siempre, nosotros, los fans, los seguidores, estamos ansiosos por saber más, por desentrañar el misterio, por conocer la verdad. Queremos saber qué es lo que se están trayendo entre manos, qué secretos comparten, qué nos deparará el futuro. Queremos saber si hay una colaboración profesional en camino, una amistad que trasciende la pantalla, o algo más, algo que nos sorprenda y nos emocione.
Mientras esperamos, mientras la incertidumbre nos invade, podemos seguir debatiendo, especulando, analizando, y por supuesto disfrutando de este maravilloso mundo del espectáculo, un universo lleno de sorpresas, de misterios, de personajes fascinantes, de historias cautivadoras. Un mundo donde a veces la realidad supera a la ficción, donde los sueños se hacen realidad y donde la magia nunca se acaba. Y ahora llegamos al final de este vídeo, al cierre de este análisis, de esta investigación. Hemos explorado las posibles razones detrás de la reunión secreta de Demet y Can, analizando los detalles, especulando sobre lo que pudo haber pasado, desmenuzando cada rumor y, por supuesto, tratando de averiguar qué traman. ¿Cuál es el secreto que comparten? Hemos repasado varias posibilidades, un proyecto profesional que podría romper récords, una posible relación romántica que haría suspirar a millones, una simple conversación entre amigos que quieren mantener su intimidad, un proyecto benéfico que demuestra su compromiso social, una colaboración con una marca que podría revolucionar el mundo de la publicidad, o incluso, una sorpresa para los fans que nos dejará sin aliento. La verdad, como siempre, está por verse, está en el aire. Pero lo importante es que hemos disfrutado de este viaje, de este análisis, de esta conversación, de esta búsqueda de la verdad. Hemos compartido nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras expectativas, y hemos disfrutado de la intriga y del misterio. Y como siempre espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me he divertido como nunca sumergiéndome en el mundo del chisme, de las especulaciones y de las teorías conspirativas. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón, por ver este vídeo, por acompañarnos en esta aventura, por compartir su tiempo y su entusiasmo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir explorando el mundo del espectáculo. Su interacción es lo que hace que este canal sea especial, que sea una comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, que les haya entretenido, y que, sobre todo, les haya despertado la curiosidad y la emoción. Ahora me encantaría saber su opinión, quiero saber qué piensan ustedes, cuáles son sus teorías, cuáles son sus expectativas. ¿Qué creen que están tramando Demet y Can? ¿Cuál es su teoría más descabellada? ¿Cuál es su corazonada? Déjenme saber sus pensamientos en los comentarios abajo. Compartan sus ideas, sus especulaciones, sus expectativas, sus sueños. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, y siempre estoy ansioso por conocer sus perspectivas, por debatir y por compartir nuestras pasiones. La sección de comentarios es el lugar donde la magia ocurre. Y antes de que se vayan, antes de que se despidan, no olviden darle me gusta a este vídeo, si les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha despertado la curiosidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que, como ustedes, sienten pasión por el mundo del espectáculo, que se dejan llevar por la intriga y por el misterio. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, si quieren seguir descubriendo los secretos de las celebridades, si quieren estar al día con las últimas noticias y rumores. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, para que no se pierdan ninguna novedad, para que estén al tanto de todo lo que sucede en el mundo del asterisco showbiz asterisco. No se pierdan la emoción, no se pierdan la diversión. Muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contársela.